20 minutos faltan para las 11 de la mañana. La bienvenida para quienes se integran a esta hora a la sintonía. De norte a sur, de cordillera a mar, les bendecimos, les saludamos en el nombre del Señor. Un día como el de ayer, un día entre otoño e invierno, que tenemos una linda mañana, un lindo día con algunas gotitas. Esperamos que haya lluvia en esos sectores, que especialmente en esas ciudades y en varias ciudades, zona central y hasta la región del Maule, han dicho que hay escasez de lluvia, así es que el Señor envíe su lluvia temprana y tardía. La temprana y la tardía están en manos del Señor, hablando de lluvia física. Lo que es la lluvia, y como dice que es como lluvia su palabra, que alcance en el momento oportuno el corazón de aquellos que la necesitan. Que así sea. Pastor Boris, esta mañana ya tenemos con nosotros y también le vamos a dar la bienvenida en este día viernes a nuestro hermano Alberto González Meneses, nuestro hermano abogado. Y por cierto, primeramente un obrero del Señor que se ha dispuesto para compartir de lo que el Señor ahí le ha entregado, no solo como profesional, sino también lo que por medio de su palabra hay en su corazón y que nos bendice. Así que, hermano Alberto, bienvenido, muy buen día. Muy buen día, hermana María Soledad, Pastor Boris, un abrazo como siempre a la distancia. Espero que se encuentre muy bien. Estamos muy bien, gracias al Señor, así que qué lindo poder tenerle nuevamente, amado hermano, para poder compartir estas temáticas que son de actualidad, que son desafíos, pero siempre tomado de los principios bíblicos para poder ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Así es, pues saludar también a los hermanos de la sintonía con un abrazo muy afectuoso, como siempre lo hacemos, deseando que la paz del Señor esté en medio nuestro y que también seamos, cierto, guiados por el Espíritu del Señor para compartir acerca de lo que Él ha puesto en nuestro corazón, de lo que hemos podido entender acerca de, no solo del derecho, que es lo que de alguna manera, cierto, hemos estado compartiendo en estas distintas temáticas de los días viernes, sino que también cómo este derecho lo enchuecamos un poco, lo ponemos un poquito en la perspectiva, pero enchuecarlo para que ponerlo en la perspectiva de la Escritura, ¿cierto? Encuentre realmente el derecho. Que se entienda bien, que verdaderamente se ponga derecho, pero conforme a las Escrituras. Y eso es lo que pasa es que justamente me estaba acordando del pasaje que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Sí, pues. Sí, pues, eso es verdad. Entonces, el Señor nos ayude en eso, ¿ya? Hace algunos viernes no teníamos la oportunidad por distintas cosas. Hoy vamos a estar, ¿cierto?, conversando algunos temas y de aquí nos correspondería nuevamente encontrarnos hacia finales de septiembre por todo lo que se viene, ¿cierto? Entendemos también hay algunos días que están destinados o consagrados, ¿cierto?, a otras actividades en el ministerio. Así es. Y por lo tanto nos vamos a estar encontrando nuevamente hacia finales de septiembre. Y ahí vamos a tener nuevamente una sorpresita, pues, porque escuché que fue de bendición, ¿cierto?, que estuviera nuestro hermano con nosotros compartiendo algunas cosas. Es que oremos al Señor para que la salud de nuestro hermano le permita estar nuevamente con nosotros. Sí, es que de pronto nos olvidamos de la experiencia que tienen para compartir hermanos que a lo mejor están entre nosotros en la congregación y no nos acercamos. Eso es así. Porque es como que, no, pero es que el que tiene la última maravilla, a ese hay que escuchar. Sí. Pero ¿y las experiencias de vida? Muy valiosas, sobre todo en aquellos hermanos que ya han caminado mucho más años que nosotros en Cristo. Que van un poquito más adelante que nosotros, como dice alguien por ahí. Lo dice, ¿cierto? La Escritura. Entonces, aquellos que han andado más años en el Señor, también hay una cuota de mayor riqueza, si es que verdaderamente hemos procurado caminar en el Señor, porque esto no es acumulación de años en la congregación, sino que es acumulación de riqueza, de experiencia, de cercanía, de comunión con la palabra, de estar ligados con la palabra, con la Escritura, y allí entonces el Señor va poniendo de lo suyo en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Así es que contentos de poder tener nuevamente con nosotros a nuestro hermano. Yo ya le extendí la invitación, ahora tenemos que orar para que él esté en condiciones físicas. Así sea, pues. Bien,
Estuvimos nosotros, ¿cierto?, un poco haciendo una rememoranza de lo que estuvimos viendo los últimos programas. El último fue justamente con él, para cerrar este tiempo de conversar acerca del perfil de los jóvenes hoy en día. Eso fue lo que tratamos de hacer, ¿cierto? Entendiendo que hay mucha más información, que podríamos destinar mucho más tiempo a conversar acerca de lo mismo, y nuestra conclusión, de alguna manera, fue que finalmente todo lo que nosotros hagamos, así como lo dice el Eclesiastés, ¿cierto? El fin de todas las cosas es temer al Señor, dice la Escritura, y buscarle y encontrar su camino. Estoy parafraseando allí lo que señala el escritor bíblico, particularmente en el libro, ¿cierto?, del Eclesiastés. Entonces, todas las demás cosas, ¿cierto?, todo aquello que nosotros podemos entender como este proceso de la juventud o este tiempo que están viviendo los jóvenes hoy día, si uno lo pudiera acotar a algo, es decir, justamente que es lo mismo que ocurre en el hombre sin Dios, lejos de Dios. Sí. Es decir, por mucho estudio que nosotros acopiemos a este análisis, a esta situación, no vamos a poder encontrar otra respuesta para la juventud de este tiempo y de cualquier otro tiempo, porque en definitiva el problema no está puesto por los tiempos, sino que más bien está dado por el hecho del hombre lejos de Dios. Una vida lejana, una vida no comprometida, una vida sin propósito. Y frente a esa situación entonces se van a sobrevenir todas estas problemáticas que hoy día nosotros vemos, y entre ellas aquello que usted citaba, ¿cierto?, hace un rato, por ejemplo, la violencia, sí, la rabia acumulada en la vida de tantos y tantos jóvenes hoy día, no solo en nuestro país, sino que también en otros lugares del mundo, donde la expresión más inmediata o lo que uno puede apreciar, ¿cierto?, es este comportamiento público, salir a las calles para manifestar esa molestia, esa rabia, ese descontento, ese sin razón, ese sin propósito de la vida. Porque la mirada es pobre si nosotros solamente justificamos que todo esto tiene como por objeto manifestar un descontento respecto de un determinado tema. Por ejemplo, el descontento, podría decir uno, con la educación. Sí, pero sería muy pobre o muy miope de nuestra parte si solamente nosotros reflexionáramos en torno a eso y justificar que entonces la quema de vehículos, el destrozo de todos los lo que viene a su alrededor. De todo, absolutamente todo lo que viene a su alrededor. Claro, y el daño a las personas. Eso, y que no tienen nada que ver, o sea, con todo el descontento que ellos puedan manifestar en contra de esas personas que están trabajando, que se levantan temprano, abrir sus kiosquitos. Estoy pensando acá en las calles centrales, no solo de Santiago, sino que de ciudades principales en el país. Claro. Entonces, de que son personas que se levantan temprano a hacer sus labores, lo cotidiano del ciudadano común, ¿no? Todos los días, levantarse para sus quehaceres y qué sé yo, y que no tienen ninguna culpa de por lo que ellos estén protestando. O sea, no están dentro de eso. Ahora, hay protestas, ¿cierto?, que uno puede decir, bueno, son legítimas las demandas, pero siempre hay un trasfondo. Siempre hay algo más, no es solo eso. ¿Qué es lo que mueve a un joven hoy día a salir a la calle, a embolsarse ciertos artefactos explosivos o de cualquier otra naturaleza? O incluso si uno lo pone en un plano tal vez delictual. ¿Qué es lo que mueve a un joven hoy día a comportarse de esa manera? ¿Qué es lo que mueve al ser humano hoy día a tener cierto tipo de reacciones? ¿Cuál es verdaderamente el descontento? ¿Será la educación solamente? ¿Será la falta de recursos solamente? ¿Será la falta de posibilidades? Uno podría discutir sobre eso porque hoy día es cuando más posibilidades hay para muchas cosas. ¿Será esto que uno mira, ¿cierto?, a su alrededor, donde la justicia social o donde la economía solamente favorece a unos y no a otros?
qué realmente es lo que ocurre en la vida de las personas para tener tal o cual conducta. Y uno, cierto, de lo que ha podido examinar en la escritura, logra identificar claramente que el descontento es un descontento del corazón. Claro, es una insatisfacción del corazón. Y así lo escribe, cierto, también el proverbista, cuando señala, cierto, que mejor es un plato de legumbres, cierto, que una casa fastuosa con tanta riqueza, pero donde estamos llenos de problemas. Claro, claro. Entonces, el descontento básicamente es del corazón. Y eso es lo que le pasa hoy día a nuestros jóvenes. No haber encontrado esto que hablábamos, ¿se acuerda? De la contención, del cariño familiar, de que el papá y la mamá estuviéramos más presentes en la vida de ellos, porque hemos tenido que destinar gran parte de nuestra jornada productiva justamente a eso, al trabajo, a la mirada económica, a la obtención de mayor cantidad de recursos para saciar todas nuestras necesidades, descuidando, ¿cierto?, otras labores, otros deberes, otras obligaciones y responsabilidades tanto más importantes que solamente generar recursos. El problema es que tenemos todo en contra. Claro, porque hoy día, ¿cierto?, el mandato de la sociedad, por presentarlo así, es que usted y yo debemos crecer económicamente. Y todo se mide en función del crecimiento económico. Se hablaba, ¿cierto?, hace unos días, esta baja en la tasa de interés. ¿Para qué? Para que la gente obviamente vaya y se endeude, porque todo, pero qué bueno, ahora bajó, entonces vamos a obtener ese crédito que no habíamos podido y entonces se genera el entusiasmo colectivo, muchos parten, pero con esa mirada. O sea, con la mirada economicista solamente de alcanzar como una posibilidad hoy día, alcanzar aquello que no hemos podido alcanzar. Si tuviéramos esa misma baja de porcentual en la tasa de interés por el tiempo que dedicamos a nuestros hijos, por el cariño que les damos, por cómo estamos trabajando allí al interior de nuestra casa, que esa es nuestra primera responsabilidad, cómo estamos cubriendo verdaderamente a nuestros jóvenes. La preocupación de los papás hoy día es de tal magnitud que muchos dicen, mire, ya no sabemos qué hacer. No sabemos cómo ordenar, cómo orientar, porque claro, en muchos casos, ¿cierto?, esa preocupación ha venido a posteriori, cuando ya los chicos no están con el ánimo de escuchar a sus padres, porque esto es un hábito. En la medida en que nosotros los papás dediquemos tiempo para estar con ellos, dediquemos tiempo para conversar con ellos, para compartir con ellos, entonces después no es ninguna complicación, porque tienen el oído afinado para escuchar la voz del padre o de la madre, el consejo sabio, prudente del papá o de la mamá. Pero cuando no, el oído se afina en otra sintonía, claro, para escuchar a los amiguitos, para escuchar al tío, al abuelito, a la abuelita. No digo que eso esté mal, pero cuando eso está alineado, ¿cierto?, de acuerdo a nuestra fe, entonces, por cierto, que es muy válido. No, y ahora que nos habla mucho más todos los medios que tenemos a disposición, por los medios tecnológicos. Bueno, lo que decíamos, ¿cierto? Claro, todo eso habla mucho más que cualquiera de las familias. Pastor Boris. Sí, aquí estamos atentos, sí, aquí estamos escuchando esta temática que es tan actual y que muchos padres están... posiblemente hayan varias miradas en esto, obviamente, hay muchas miradas. Hay padres que están muy preocupados por la orientación que sus hijos están recibiendo, no en el colegio, sino que a través de grupos ideológicos, a través de amigos, y que los padres quizás no apoyan lo que sus hijos están haciendo, pero por otra parte hay padres que están en la misma línea de sus hijos y están traspasando enseñanzas de carácter un poco más extremas. Por lo tanto, este es un tema muy complejo que aquí se necesita, ¿no es cierto?, una mirada de saber que nuestra sociedad tiene varios puntos de vista, pero como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra posición? Posiblemente eso sea lo que nosotros ahora tenemos que apuntar, pensando en, como padres de jóvenes, de adolescentes, qué orientación, cómo guiarlos en medio de mucha insatisfacción.
Así es. Eso tal como lo plantea el pastor, ¿cierto? Hoy día es así. Nuestros jóvenes, ¿cierto? Nuestros niños tienen tal nivel de insatisfacción, porque la mirada, ¿cierto?, de hoy día es que la satisfacción o la felicidad es consecuencia de aquello que podemos tener. Claro. Materialmente. Entonces, en la medida... Si tienes tanto, debieras ser feliz. Pero debiera. claro, porque esa es la predicación. En la medida en que alcancemos, ¿cierto?, mayor estándar social, una mejor economía al interior de la familia, entonces el nivel de satisfacción, el grado de satisfacción o de felicidad en la vida del ser humano debiera ser proporcional a ese estándar, a ese bienestar. Pero ya estamos claros en que no es así. Y nosotros, ¿cierto?, como hijos del Señor, tanto más claros debiéramos estar en que la propia Escritura nos invita a trabajar y a buscar primeramente aquellas cosas que son espirituales, aquellas cosas del reino del Señor. Y sobre eso, sobre aquello en lo cual se va construyendo el fundamento de la vida. Y sobre eso es también aquella herencia, ¿cierto?, espiritual que nosotros vamos dejando a nuestros hijos. Pero cuando invertimos los intereses, cuando lo primero no es lo espiritual, lo primero no es lo del reino del Señor, no es lo de su palabra, no es que nuestros hijos verdaderamente tengan una ligazón con la Escritura, que ellos de alguna manera logren encarnar no solo estos principios y estos valores, sino que estas verdades escriturales, pero que logren encarnarlas, y como también debiera ser nuestro empeño en encarnar esta Escritura, esta palabra que nos ha sido dada. Pero ¿qué es lo que pasa? Y también esto ha sido tema de conversación entre nosotros. Ocurre que en el discurso, ¿cierto?, o en lo teórico, nosotros somos buenos cristianos, en lo teórico. Pero nuestros hijos que están mirando el modelo, el formato, ellos olfatean y reconocen rápidamente que nosotros no somos padres coherentes. Porque aquello que decimos no necesariamente lo hacemos. Y si nosotros decimos y predicamos que más importante que los bienes materiales es la palabra y la Escritura, y que más importante es que compartamos y que tengamos una vida en comunión, pero nuestros hijos ven que eso se queda solamente en un discurso y en una prédica, porque ellos observan que nosotros trabajamos todo el día, que no tenemos tiempo para ellos, y que más encima el fruto de ese trabajo no es para compartir, sino que es para adquirir. Y adquirimos y adquirimos y adquirimos, ¿cierto? Y eso ellos lo están observando. Claro. Y aunque no lo representan, y aunque no lo dicen, pero ellos ya tomaron nota en su agenda del corazón y de la vida. Ya está en el tablet, en la tabla de su corazón. Ya está eso instalado ahí. Papá, mamá, destinando la mayor parte del tiempo para otra cosa que no es estar conmigo, que no es compartir la vida conmigo. Por lo tanto, yo tengo que buscar entonces con quién hacerlo. Y ahí es donde entra todo esto que hemos dicho. Los amigos, los compañeritos, las plataformas tecnológicas. Y eso atrapa. Y cuando nosotros queremos volver al sitial que debiéramos tener en el Señor en la casa, ya no podemos. Porque hemos sido suplantados. Otro se puso en nuestro lugar. La tablet, el programa, el juego, cualquier otra cosa, pero ya hay algo que ocupa ese lugar que nos correspondía a nosotros en la vida de nuestros hijos. Ahora, si se quiere eso dar vuelta, digamos, tal como usted dice, de darnos cuenta de que es demasiado tarde, pero como alguien me dijo ayer, no sé por qué razón, y me dijo, cuidado, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde en la medida en que el Señor nos advierte. Correcto. Claro. Y va a ser una tarea de largo aliento. O sea, no más difícil. Claro, porque va a ser el doble de esfuerzo. Sí, pues. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Ahora, van a dar ganas de decir, bueno, ya haga el Señor lo que bien le parece. No, pero es que la responsabilidad está, po. Mire, no sacamos nada con diagnosticar, porque lo que nosotros hemos hecho durante todos estos programas es diagnosticar qué es lo que está pasando hoy día con nuestra juventud, qué pasa con nuestros niños.
Y el diagnóstico, de alguna manera, hemos tratado, ¿cierto?, que sea un poquito profundo. No tan profundo, pero hemos podido avanzar y hemos considerado algunos aspectos que han sido muy relevantes en cuanto a el síntoma que muestra hoy día nuestra juventud. Pero el problema es que si con todo este diagnóstico no hacemos nada y seguimos igual y no tomamos atención de la gravedad, porque es una situación grave, o sea, sin ser alarmista. Pero es grave lo que pasa con nuestros hijos hoy día, porque estamos hablando de lo espiritual y lo humano, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo queremos que nuestros hijos se encaminen? ¿Queremos solamente para ellos estos bienes materiales, esta felicidad ficticia que no llega verdaderamente a satisfacer aquello que solamente es satisfecho por medio de la palabra y del Espíritu de nuestro Señor y del desarrollo de una vida espiritual en la vida de los hijos? ¿O solamente queremos descansar nuestra conciencia en que hicimos todo lo que pudimos? Sí, pero ese todo lo que pudimos tiene no solo una connotación material, no solo el abastecimiento de las necesidades, de socorrer, ¿cierto?, a nuestra familia con todos aquellos bienes que ellos necesitan, sino que primeramente socorrerlo con aquello que tiene que ver con la vida eterna. Porque si no entendemos, mire, nos podemos pasar la vida diagnosticando. Y ahí yo creo que sí, en algún minuto es tarde. Porque habiendo recibido instrucción, habiendo recibido palabra del Señor, en que es minuto, es tiempo, que aquello que no hicimos lo comencemos a hacer. Si no tenemos la costumbre de sentarnos, de conversar, de compartir la Escritura, de tener un consejo en sabiduría del Señor para la vida de nuestros hijos, y se nos siguen pasando los días, ¿viera usted lo terrible que está ocurriendo afuera en las casas de aquellos padres que no conocen al Señor, lo que está ocurriendo con la vida de sus hijos y cómo ellos quisieran tener un poquito de esto que hemos recibido nosotros? Entonces uno dice, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Qué responsabilidad nos ha sido delegada de parte del Señor para que estos hijos, el día de mañana, ellos continúen con esto que hoy día hacemos nosotros? Que es compartir acerca de las verdades escriturales, pero no solo en un plano teórico, sino que con su vida, que ellos muestren a Cristo con su vida, pero que nosotros también como papás, en la responsabilidad que tenemos delante del Señor, podamos dar cuenta de ese testimonio, no al punto de la perfección, porque la perfección no la vamos a encontrar acá. No la vamos a alcanzar. Acá, no. Pero sí tenemos que tomar nota y aquello que no hemos hecho, hagámoslo, comencemos a hacerlo hoy día. Pastor, perdone que me apasiono con esto. Se dice que el mundo adolescente es en general, obviamente, cada persona es un mundo aparte, así que estas son generalidades, que el mundo adolescente le gusta mucho la justicia. Ellos tienen sus parámetros de justicia y que son muy valiosos. Por lo tanto, cuando ellos ven que hay un sistema humano que se da a nivel de sociedad, las injusticias a ellos le desagradan tanto, y cuando no ven una respuesta a eso, algunos jóvenes se van justamente por el camino del ser antisistémicos. Se van por ese camino porque ven que no hay salida, están tan desilusionados como decíamos hace un momento atrás, y por eso es importante que los padres puedan conocer el mundo juvenil adolescente,
Por ejemplo, hay una adolescente hoy día famosa en todo el mundo, Greta Thunberg, 16 años, una líder en el tema de la ecología, que es muy admirada por muchos jóvenes. Algunos se van por esa línea, otros jóvenes se están yendo por el camino de la alimentación sana a través de no comer ciertos alimentos, carnes, qué sé yo. Hay todo un mundo detrás de cada adolescente, y los padres tienen que pedir al Señor sabiduría, porque cuando nosotros, y esto es válido para los padres y los que no somos padres, es decir, tenemos que tratar de ponernos en los zapatos de los demás, en lo que se conoce como empatía. Para poder conocer a otra persona. Yo no lo puedo juzgar solamente desde mi perspectiva, desde mi lugar. Yo tengo que conocer cuál es el mundo de la otra persona. Por lo tanto, aquí se requiere un esfuerzo. ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Qué música? ¿Cuáles son los referentes de nuestros hijos? ¿Cuál es la línea de pensamiento que le está seduciendo? Y por supuesto, usted lo mencionó, cuando los padres no somos coherentes con nuestra vida de fe, o cuando la fe es solamente una fe de día domingo, que no guarda relación con el respeto, por ejemplo, de otras personas. Cuando la fe no se traduce en poder ser justos en nuestras relaciones laborales, cuando en la justicia, cuando el cristianismo no tiene relación con el medio ambiente, cuando el cristianismo es solamente circunscrito a un templo un cierto día a la semana, obviamente que no estamos dando el modelo bíblico de lo que significa vivir 24 horas para la gloria del Señor. Por eso que son tantas miradas que tenemos que pedir al Señor en sabiduría para poder conocer el mundo del hijo, de la hija, del joven, del adolescente, y a partir de eso, de ese estudio personal, poder saber por qué línea caminar, y el Señor de seguro irá dando pautas de sabiduría. Sabe que es tan relevante esto, pastor, porque la verdad es que, mire, si viniera sobre el ser humano una situación catastrófica, caótica, todos nos pondríamos en función, ¿cierto?, de resolver esa situación. Por ejemplo, una gran enfermedad que azotara a la humanidad. Y todos correríamos porque sería algo tan importante, porque es una cosa de vida o muerte. Y tenemos que tomar medidas y extremar, y prepararíamos a nuestros hijos como todo debe ser, porque pudiera ser que mañana muramos. Pero este estándar de satisfacción que la sociedad, que el mundo ha construido, nos tiene tan anestesiados que nosotros no vemos esto como una necesidad inmediata. No vemos esto de la palabra, del mandato del Señor de llevar el Evangelio, pero llevarlo, no es como que uno toma un balde, le echa agua y lo lleva, sino que llevarlo con la vida, con el testimonio, cómo se muestra verdaderamente a Cristo. Y en ese esfuerzo es en el que estamos, ¿cierto?, comprometidos. Por lo tanto, si uno realmente pusiera atención y tuviera conciencia de que probablemente mañana muramos, entonces nos llamaría un poquito más la atención esto. Claro. Nos dedicaríamos un poquito más a esto. Cuando el otro día escuchaba, ¿cierto?, a propósito de lo que dice el pastor de ponerse en el lugar del otro, cuando a usted no le han robado o no le han asaltado o no ha vivido una situación delictual en carne propia, entonces se opina desde lo foráneo, se opina externamente. Pero cuando eso se ha vivido y es una experiencia que está al interior de la familia, entonces es distinta la forma de opinar. Sin duda. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que nuestros cercanos están muriendo con un corazón lleno de insatisfacción, y eso nos está pasando a todos, ¿cómo nosotros proyectamos esto también? Probablemente, mire, la Escritura habla de generaciones que no hicieron nada. Y el Señor, ¿cierto?, los paseó hasta que entendieron. Y a lo mejor nosotros somos parte de aquellos que no hemos entendido bien la responsabilidad que teníamos nosotros. Pero vienen nuestros hijos. Así es, sí. ¿Qué va a ser
de nuestros hijos. ¿Con qué nosotros los hemos a ellos llenado en el corazón? ¿Cuál es la perspectiva que ellos tienen de la vida? ¿Y qué impacto va a recibir la sociedad de parte de nuestros hijos? No nuestros hijos, qué impacto van a recibir ellos de la sociedad, sino cómo la sociedad va a ser afectada por nuestros hijos. Y ahí, cierto, se hacía referencia a estos líderes mundiales, hoy día jóvenes, que se mueven en una esfera del quehacer, de la ecología. Hace tiempo, cierto, hablábamos acerca de este chico allí en Estados Unidos que ganó este campeonato. Pues. Hoy día esta señorita, cierto, que promueve toda esta corriente ideológica que no está mal. Pero ¿quién se levanta para llevar el estandarte del Evangelio? Usted en uno de los programas habló, y creo que ahí nos quedamos todos así como, ¿y de qué está hablando este hermano? Porque de pronto ignoramos tantas cosas porque nos embuimos en lo religioso, ni siquiera en lo de Cristo, en la vida misma, sino en lo religioso. Entonces no tenemos una mirada más allá, como que nos colocaron ¿cómo se llama esto aquí que le colocan a los teojeras, qué sé yo? Claro. Mirar. Entonces usted habló de una palabra posmodernismo. Sí, pues. ¿Se acuerda? Hicimos referencia a eso. Y súper importante para todo esto, hermano Alberto Pastor, y los que estamos en sintonía. Porque esto ha venido en el fondo, a hacernos y estar en medio. Vemos que la sociedad ya es indolente. Sí, pues. Pero esto también ha venido a introducirse dentro de la iglesia también. La indolencia, el no tener sufrimiento por aquel que se va a ir sin Cristo. No. Es como parte de lo pasado. Claro, pero es una de las uno de los efectos que tuvo este postmodernismo. Sí. Buscando, eso es muy busquilla. De repente. Muy bien, eso es bueno. Encontré un artículo de hace 9 años atrás. Imagínese. Del año 2010. 2010. Dice, el posmodernismo entra a la iglesia. Hace 10 años atrás. Imagínese. Acá. Sí. Dice, como era de esperarse, el posmodernismo también ha estado influyendo en la iglesia cristiana. No es desconocido el hecho de que la iglesia no está inmune a las influencias de la sociedad en que interactúa. Y el posmodernismo evangélico ha producido un nuevo sistema de fe muy semejante a su homólogo secular. Un sistema en el cual los valores absolutos, la doctrina, las grandes verdades de la Escritura que otrora fueran los pilares del cristianismo, son abandonados por el culto, dice, a la experiencia personal y a la fe individual. Entonces, y me acordé de en una ocasión cuando estábamos compartiendo acá algo, el pastor Garima, estaba él compartiendo de la Escritura, y de pronto aparece aquí en uno de los mensajes que nos compartieron, y decía, pero ¿será para tanto? Es para tanto. Así. ¿Será para tanto? Y es lo que en la iglesia cristiana hoy pasa. No, pero si para qué, si no pasa nada. Y ahí nos hemos ido de a poquito ¿cómo se llama esto? El lineamiento, los lineamientos, los límites han ido estirándose de a poquito. ¿Sabe que eso se estudia? De hecho, en cuanto a los ciclos del comportamiento de las sociedades. Sí, pues los sociólogos precisamente hacen eso. Justamente. Entonces, cuando pasan épocas, ¿cierto? Luego de las democracias, generalmente así, vienen épocas de mayor libertad y se tiende a caer en aquello que se dice como un más libertinaje, ¿ya? Donde todo es libre y todo es absoluto, y entonces todo además es muy entretenido. Porque se rompió la barrera de los límites. Claro. Y luego, ¿cierto? Viene la mano firme. Viene el autoritarismo. Y fíjese que eso también pasa en el plano religioso. Cuando se pierden los equilibrios de vivir conforme a la sana doctrina, aquello que está puesto en la palabra,
Y entonces la entrada del posmodernismo, que era lo que nosotros compartíamos momento, acerca sí. de esto, ¿cierto? Sin entrar en lo que tiene que ver propiamente con la iglesia. Pero hoy día eso ya es así, eso está instalado. Y basta, ¿cierto?, que usted examine un poco la doctrina de la Escritura y vea la doctrina de algunas iglesias y va a notar que hay una diferencia, que es parecido, pero hay diferencias. Y son diferencias no de forma, son diferencias de fondo. Entonces también en el plano cristiano empezamos a caer en un relajo, claro, donde todo se tolera, bueno, y total, si afuera es así, ¿por qué acá va a ser distinto? Y el problema es que también empezamos a tolerar conductas que son claramente pecaminosas. Pero se empieza, es como que se amplía la mirada, ¿cierto? Y la manga se pone más ancha. Entonces empezamos a tolerar todo esto bajo este nuevo modelo. Acuérdese, ¿cierto?, que dijimos el posmodernismo trajo una nueva mirada no solo de la sociedad, sino que de todas aquellas cuestiones que se consideraban o se perseguían como ideales, eso se terminó. Y decíamos nosotros que el discurso o el hablar acerca de Dios, pero de Dios como el creador, como el salvador, como el único y sabio Dios, como lo citan las Escrituras, elige tú a quien sirváis, ¿cierto? Entonces, ese Dios es distinto a aquel Dios que se nos presenta en algunas realidades cristianas hoy día. Por eso, lo absoluto se cambió por lo relativo. Claro. Entonces ahora depende Pero ahí empieza, fíjese, a surgir otro movimiento. El movimiento también de lo absoluto en lo religioso. Que eso está en formación. Me explico, o sea, llega un minuto en que el cansancio por estas conductas tan irregulares, tan poco claras, tan poco comprometidas, empieza a generar en algunos, ¿cierto?, el deseo por que se instaure lo absoluto en cuanto a la Escritura. Entonces empiezan a aparecer otros movimientos que su prédica ahora es acerca de lo absoluto. Y entonces también ahí la misericordia, ¿cierto? Sí, pues. Y todo lo que corresponde a examinar también van. Entonces, mire, una cosa lleva a la otra. Y por eso que es importante que nosotros de alguna manera tengamos la oportunidad de reflexionar sobre esto. Piense que uno decía, ¿cierto?, ¿qué estamos haciendo con la vida de nuestros jóvenes hoy día? Con la vida en casa, con la vida en la iglesia. ¿Quiénes se van a levantar? ¿Cuáles son los jóvenes que se van a levantar para enarbolar la bandera de este evangelio, de esta palabra, de esta sana doctrina? Pero la sana doctrina no responde a la corriente religiosa de una o de otra iglesia, porque a veces lo hemos entendido así. La sana doctrina es la que está puesta en la Escritura. Y ahí entonces es donde hay que volver. Cuando se dice volvamos a la senda antigua, yo he escuchado a algunos hermanos decir, volvamos a la Escritura, volvamos a la palabra, volvamos al estudio. Estaba pensando exactamente lo mismo, hermano Alberto. Esa expresión, y esto lo decimos con mucho respeto porque sabemos que esto es tan delicado, porque a alguno le puede complicar. La Escritura en Jeremías capítulo 6, verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. Así dice Jeremías. Y muchas veces confundimos esta terminología. Y justamente cuando hay personas que dicen, no, volvamos a las sendas antiguas, creen que se trata de música de los años 40, 50, 60. Eso es. Y la verdad que... Y quien habla le encantan los himnos, así que no estoy en contra de los himnos o las alabanzas antiguas, en las cuales me crié, así que no tengo problema con aquello, no reniego de aquello, pero la Escritura no está hablando de un estilo de música.
No. Está hablando de la Escritura. Así es. Está hablando de la verdadera justicia. Recordemos que en los estudios del Antiguo Testamento, me acuerdo que profesor del Antiguo Testamento nos decía, ¿cuál fue el gran aporte de Israel en el mundo antiguo? No era la arquitectura, porque ahí estaba Babilonia, estaba Egipto con tremendas obras, ¿no es cierto? Y hablando desde el punto de vista más universal, la parte de la fe maravillosa, la fe monoteísta. Pero ¿cuál era el aporte a la sociedad, a la cultura de Israel? Y se llegaba a que el alto nivel de justicia social que había en Israel, es decir, la ética, ahí está el punto. La ética que Dios le entregó a Israel era tan alta y está reflejado en el Decálogo, está reflejado en el Antiguo Testamento. Había una preocupación por el inmigrante, había preocupación por la tierra, había una preocupación por los pobres, había una preocupación por cada área de la sociedad. Es decir, cuando dice la Escritura, paraos y revisad y volved a las sendas antiguas, hay una preocupación integral desde el punto de vista de la fe. Y nosotros hemos restringido la fe a solamente algunos parámetros y nos olvidamos del resto. Cuando se habla de justicia social, pareciera que estamos hablando de política, de ciertos lineamientos de alguna organización, de algún color político. Y los cristianos bíblicos tenemos la Escritura que nos avala para hablar de justicia social. Podemos hablar del tema del valor de la vida, podemos hablar del tema del valor de la tierra, de darle descanso, de tener cultivos de forma ordenada, de no abusar de las personas. Todo esto está en la Escritura. Y la fe en Jesucristo debe ser integral. Por lo tanto, con todo cariño, pero las sendas antiguas no son algunas canciones de algún estilo más antiguo que el de hoy. Hoy día nuestros jóvenes, que quizás no están con la música de hace 30, 40, 50 años atrás, tienen otra música, pero asegurémonos que estas canciones quizás nuevas tengan doctrina bíblica, tengan palabra del Señor, sean no cosas livianitas, sino que tengan fundamento bíblico, porque o si no, nos quedamos solamente con lo exterior y no vamos a lo fundamental. Eso es muy cierto, pastor. La senda antigua está puesta. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y lo hemos repetido esto acá varias veces. Y dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy día, como esta palabra, ¿cierto? Nosotros los padres tratamos en el esfuerzo, con la ayuda del Espíritu del Señor, de ponerla en el corazón de los hijos, en la mente de los hijos. Pero a veces me ha ocurrido, ¿cierto?, darme cuenta tristemente que muchas veces los padres trabajamos más para instalar otras ideas en el corazón de los hijos, otra palabra, mostrarles, cierto, que la felicidad es producto de aquello que logremos alcanzar, de la profesión que logren tener, aquella que probablemente nosotros no tuvimos, pero tú sí, hijo, lo vas a lograr y eso va a ser tu realización y tu felicidad, sabiendo que si el hijo parte a la presencia, ojalá que así sea, pero si parte de esta vida sin Cristo en el corazón, su profesión va a estar enterrada en el mismo lugar donde va a estar el cuerpo de nuestro hijo. Y eso sí que es triste, porque no logró alcanzar esa plena satisfacción, esa plena felicidad. ¿Y qué responsabilidad entonces tenemos nosotros como padres, como madres, como personas a quienes el Señor ha puesto sobre la vida de estos pequeños o de estos jóvenes? En la medida en que no logramos entender realmente como de parte del Señor este mandato, de que sean nuestros hijos los que se levanten con una voz, con una palabra de parte de Él para estas nuevas generaciones, nosotros no lo vamos a hacer ya. ¿Qué joven nos va a escuchar a nosotros? ¿Qué joven o qué señorita? Pero ¿quién se va a levantar?
en este tiempo, para tomar eso que decíamos recién, esa bandera de Cristo y ponerla en alto y atravesar los mares como lo hace esta joven hoy día. Con todo el respaldo económico, ciertamente que sí. Seguro. Pero nosotros incluso a veces hasta en eso no tenemos plena conciencia. Porque piense usted, ¿quién está respaldando este viaje, esta embarcación donde ella se traslada? Todo el costo, todo lo que significa. Hay gente atrás que está con un entendimiento que aquí hay que aportar, que hay que poner, porque finalmente, ¿cómo se costea este evangelio? El de ella. ¿Cómo se costea? Con muchos recursos. Así es. ¿Cómo vamos a costear nosotros? ¿Cómo vamos a preparar a nuestros hijos? Si tenemos muchas veces una mirada tan corta de que ellos solos vayan, se preparen, sean profesionales. Pero ¿qué más? ¿Qué más para la vida de los hijos? Entonces podríamos hacer tal diagnóstico, pero si no generamos cambios, si no volvemos, como decíamos, a esa senda antigua, que es la que hemos leído, que es volver a la palabra del Señor para que nuestros hijos se encuentren verdaderamente con esta palabra, que es lo único que va a aliviar el corazón de ellos ante tanta insatisfacción en medio de esta sociedad consumista, depravada y todos los calificativos que uno pudiera expresar. Pero ¿cómo les vamos a librar? ¿Cómo les vamos a ayudar a ellos para que en el corazón esté puesto esto que como dice, que salte para vida eterna, pero que esté en el corazón de los hijos? Entonces, si no somos capaces de meditar, de reflexionar en torno a lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el principal ejercicio. Volver a esa senda antigua significa hoy día mismo volver a retomar las riendas en la casa. Pero no en la autoridad, no en el primer lugar de la mesa, no que a mí me atiendan primero, sino que esa responsabilidad que tengo de parte del Señor para ministrar a los hijos, para ministrar a la esposa con amor, con dedicación, con entrega, con respeto, con consideración. ¿Cómo lo haremos? Allí tiene que estar entonces esa reflexión de parte del Señor en nuestra vida. Si solo nosotros los varones, los esposos, nos sentamos a la mesa exigiendo, este es nuestro lugar, la mujer nos tiene que atender, pero no somos capaces de ministrar la palabra del Señor con los hijos, con ella misma, que verdaderamente nosotros seamos el reflejo de Cristo en la casa donde el Señor nos ha puesto. Ese es el testimonio. El testimonio no es que usted ore más o ore menos. El testimonio es que usted muestre la vida de Cristo, la vida consagrada de parte del Señor, allí donde Él le ha puesto. Eso es lo que los hijos van a tomar. Allí es donde se están formando verdaderamente, dice uno, los hombres del mañana. Los que van a abrir su boca en tiempos más difíciles que estos para compartir a Cristo, donde van a estar los futuros profesionales, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los abogados, pero consagrados a Cristo. Y eso es lo que uno quisiera de parte del Señor. Cuando uno conversa con los hijos, ¿qué sacan ellos con ser abogados? Si no van a tener al Señor en el corazón, si no van a poder hablar acerca de la justicia del reino de los cielos. Porque la justicia de acá abajo, por Dios que es injusta. Y eso uno lo puede ver día a día en los tribunales, donde se desempeña. Por Dios que es injusta esta justicia. La verdadera justicia es esta, que ha sido puesta y dejada para nosotros para que vivamos conforme a ella. La verdadera medicina es la medicina de Cristo, la que sana el corazón, la que sana el alma. La verdadera ingeniería es aquella que estructura y construye en la vida de otros, que construye puentes para acercar al que está separado y lo pone más cerca de la cruz, de la salvación. Pero si eso no lo entendemos, entonces solamente vamos a tener hijos profesionales con todo este diagnóstico que hemos hecho acá, pero consagrados al modelo de afuera, o bien incorporados, ¿cierto?, en congregaciones posmodernas, con otro mensaje, con otro evangelio, que no es el de Cristo. Ayúdenos el Señor. Pastor, nos ha llegado la hora ya para
despedir este tiempo. Agradecemos al Señor por los comentarios de nuestros hermanos, esperando que no quede solo en que fue un lindo tiempo de conversación. A veces hacemos así, vamos a la iglesia, qué buen mensaje, pero no hay mejor mensaje que el que se vive. Así es. Así como dijo el pastor Borín en una ocasión, no hay mejor Biblia que la que se lee. Sí, pues. Nos despedimos, pastor. Despidamos a nuestro hermano, ya que de aquí hasta finales de septiembre, si el Señor así lo permite. Vamos a trabajar, ¿cierto?, en la preparación de otros temas. Sí, amén. Está hoy día se está avanzando en esto de la eutanasia. Oh, sí. ¿Qué pasa con el suicidio en la realidad actual, en nuestro país, en el mundo? Estuvimos en alguna oportunidad viendo esto del principio de la autonomía progresiva. ¿Cómo ha avanzado ese proyecto? Bueno, también lo vamos a revisar. Genial. Y hay otro proyecto, fíjese, que busca, interesante esto, porque es un proyecto que busca sancionar los actos ejecutados en el ámbito familiar o educacional destinados a modificar la orientación sexual y la identidad o expresión de género de niños, niñas y adolescentes. Ese es un proyecto que entró a tramitación este año, a mediados de año más o menos, así que vamos a estar viendo en qué va eso. Excelente. Y otras cosas más. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sigue estas conversaciones tan interesantes. Bueno, vamos a hacer un arito, un poco largo el arito porque está fin de mes, pero va a ser bueno el retomar más adelante estas temáticas. Así que muchas gracias, hermano Alberto. Un abrazo, pastor. Señor nos guarde. Y así como el profeta decía que meditemos, nos paremos en el camino y volvamos a las sendas antiguas, también hay otro profeta que dijo, buscadme y viviréis. Así es. Amén.